changing the weather. It's a breeze, I'm light as a feather. We're all in this together. Soon we'll return to forever. Bueno, hola, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Anda, coño, que parece una política. Por aquí estamos de nuevo. Cactus Lila de nuevo. Sí, ¿qué tal estáis? Esperemos que nosotras estemos preparadas para el tema de hoy. Pues sí, esperamos estar preparadas nosotras y que estéis preparados vosotros, porque la verdad que es bastante extenso. Sí, además, siempre queremos contaros tantas cosas en un tiempo tan reducido y encima queremos hacerlo así a nuestra manera, tal como nosotras somos, para que os llegue o para transmitirlo así, tal y como nosotras somos, que a veces no sabemos cómo de bien o cómo de mal lo estamos haciendo. Pero bueno, Vamos a darle. pensar que lo estamos haciendo medio bien. Exactamente. En fin, no sabemos si el título del episodio de hoy, que le hemos llamado Profesionalas, Desde el sarcasmo. exacto, desde la ironía, os da algún tipo de pista acerca del tema que queremos tratar. Y aparte de daros algunos datos que esperamos que os resulten interesantes, pues lo vamos a contar un poco desde nuestra propia experiencia, ¿verdad? Efectivamente, porque mira, hoy nos viene al pelo porque justo estamos en una fecha frenética de trabajo, Madre ¿no? mía. Cuando se acerca Navidad, pues bueno, como todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo tiene que repartir felicidad y por supuestísimo nos han enseñado que para ser felices tenemos que tener muchas cosas materiales, Ya. pues claro, nos estimulamos mucho con el consumo. Y esto en lo que deriva es en un aumento de la empleabilidad en casi todo tipo de actividad, ¿no? Bien sea de comercio, de ocio, no sé. Sí, claro. De hecho, en estas fechas las contrataciones en comercio de todo tipo, en el sector de la restauración, pues sufren una subida bastante importante. Aunque en muchos casos sabemos que son contratos temporales y basura, ¿verdad? Por supuesto. Y claro, también se hace porque hay que cubrir la necesidad de felicidad de la temporada, ¿no? Te recuerdo que esto pasa en Navidad, pero también pasa en épocas estivales. Sí, claro, es estacional. Todo esto lo contamos porque queremos hacer un pequeño análisis de cómo nos afecta el tema laboral en nuestra vida. Claro, amiga, digamos que queremos hacer un análisis en la evolución del ámbito laboral tanto de hombres como de mujeres. Pues claro, sabemos que el lugar de los hombres y las mujeres en el mercado laboral no solo nos habla de su situación profesional. El trabajo es un hilo conductor para entender qué posición tienen tantos hombres como mujeres en todas las sociedades contemporáneas. Claro que sí. Para descifrar las relaciones de sexo en la familia y en la sociedad. Digamos que analizar el trabajo de una y de otro es conocer su categoría y su posición social. Si nos remontamos a la prehistoria, por el tema de constitución física, ya sabemos que la mujer es más pequeña y menos fuerte que el hombre, ¿verdad? Nuestra misión en aquella época, básicamente, era asegurar la existencia futura de la humanidad, procrear, vaya, básicamente. También cuidar del territorio cercano a la vivienda y de los hijos. El hombre, al tener una constitución más robusta, más fuerte, era el encargado de ir a cazar a animales salvajes para alimentar a la familia, defender el territorio frente a posibles invasiones, en fin, entre otras cosas. Parece, y no sabemos si suponemos bien, pero igual el concepto del sexo débil viene desde estos tiempos, ¿no? O por lo menos a mí eso se me ha... Sí. A ver, entendemos que la capacidad de poder manipular más o menos peso, por poner un ejemplo, te hace más o menos fuerte físicamente. La actitud que tengas a la hora de afrontar un problema te hace más o menos débil emocionalmente, que hay diferencia. Esto no lo determina la feminidad, esto lo determina la persona. Coño, no nos confundamos. Además, por desgracia, creo que las mujeres tenemos esto bien aprendido, bastante bien aprendido. Hemos tenido que recorrer un largo viaje y no muy cómodo, perdona que te diga, Pues sí. para llegar a la situación que tenemos tú y yo ahora. Vaya, pelear realmente duro para poder tener la posibilidad de intervenir. Claro que y de sí. participar. Claro que sí. Y estamos hablando de la sociedad, que no estamos hablando en una familia solo. O sea, intervenir. Efectivamente. Y sabes tú que han tenido que pasar muchísimos años para que este concepto lo podamos interiorizar. Exacto. Pero seguimos con el tema. Venga, seguimos. Con la llegada de la agricultura, el hombre dejó la vida nómada
y comenzaron a crearse asentamientos a la orilla de los ríos principales. En ese momento, y por una necesidad básica de mano de obra, digamos que, bueno, hacían falta brazos para trabajar, ¿verdad? La mujer se incorpora a los trabajos de cultivo, sumado también, claro, a las labores pues, del cuidado de los hijos y de la organización del hogar. Eso Claro. siempre está. Eso siempre lo tenemos. Siempre lo tenemos. Mientras los hombres pues, se dedican a la caza, a la pesca, a la defensa del territorio, Claro. otras cosas. Bueno, pues con el paso de los años y el aumento de la población, pues surgió una necesidad de intercambio comercial que derivó pues, en la creación de ciudades y de la que surgió una nueva clase social llamada burguesía. Esta estaba compuesta por comerciantes y artesanos. Sí. La Edad Media fue una larga etapa y oscura y bárbara y fue poco favorable para casi nadie. Pero bueno, sobre todo para la mujer, ¿no? Que desde su nacimiento y con el tema de religión y tal, muchas cosas que no nos vamos a meter hoy, pues estaba destinada a actividades reproductivas y de consumo. Pero como hemos nombrado antes, la concepción tradicional no era real del todo. También se dedicaban a los cultivos, ¿no? Pues eran jornaleras, eran segadoras, recogedoras de agua, ¿no? O sea, muchas funciones aparte de ama de casa. Sí, bueno, esto que has dicho de recogedoras de agua formaba y forma parte también del cuidado del hogar. Y además es todavía una práctica habitual a día de hoy en algunos lugares de África. Por ejemplo, exactamente. ejemplo. Exactamente. Además, estos espacios de los que hablamos se consideraban en aquella época, lugares de sociabilidad femenina, ¿no? Digamos que un lugar de encuentro en el que se intercambiaban opiniones, noticias, se cotilleaba básicamente, Sí, ¿no? bueno, este patrón lo seguimos arrastrando y hay veces que pensamos que hay lugares que son exclusivos, pues, de chismorreo femenino. Sí, claro, ¿no? Como por ejemplo la peluquería, que es muy famoso y muy popular este dicho, de ir a la peluquería. Claro que sí, porque se supone que, claro, las mujeres nos reunimos a ponernos muy guapas para competir con otras mujeres, a la vez que las criticamos o nos criticamos entre Ya ves, nosotras, ya ves. que creo que hay mentira dentro de todo esto. Hombre, mucha mentira. Mucha. En la peluquería a la que yo voy se hace arte y punto. Y no es broma, que además entre nosotras y nosotros hay muchos temas de conversación que no se derivan en la crítica. Pues ¿no? sí. Pero bueno, siguiendo el hilo que traíamos, el hombre en esta época lógicamente se dedicaba a todo lo demás, ¿no? A la economía, al comercio, la cultura, la política. Y claro, su sitio de reunión normalmente era pues todos los lugares. El ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el bar, la taberna, las reuniones vecinales, todo lo que esté relacionado. O sea, nosotras íbamos a coger agua y ellos iban a todo lo demás. Claro. He de decirte que entonces la mujer pues tenía casi que los mismos derechos que un niño. En aquella época, ya ves, totalmente. Casi ninguno. Claro, se le consideraba políticamente incapaz. La participación en la vida y el desarrollo cultural era prácticamente nula. Y Ya. aunque entre las clases más altas de la sociedad las mujeres tenían una educación un poco más refinada y un poco más culta, claro, las opiniones constructivas en política y desarrollo que pudiesen tener, lógicamente, no eran muy bienvenidas, ¿a que no? Hombre, claro, esas conversaciones no son para mujeres, ¿qué te crees? De hecho, estas mismas mujeres, las que eran un poco más cultas, un poco más educadas, ellas mismas sabían que no podían intervenir en este tema, que no era de... Claro, ellas mismas decían que eso no era cosa de mujeres. Exactamente, La que era una educación. falta de educación, intervenir. O sea, resumiendo un poco, desde la prehistoria hasta la Edad Media, con el montón de años que hemos visto que hay de diferencia, la posición de la mujer, pues la verdad que avanza más bien poco. Por no decir nada, nosotras... Nos ponen a parir. A París. Básicamente. Nunca me mejor has dicho ese dicho, nosotros nos ponen a París. Y tanto. Igualmente, tenemos que decir que, por supuestísimamente, en aquella época ya había mujeres que luchaban por esta causa tan actual como es la igualdad. Te voy a hablar, por ejemplo, de un libro de la escritora Sandra Ferrer que se llama Mujeres silenciadas en la Edad Media. Este libro recoge en la vida de las mujeres que vivían en la Edad Media y claro, ella, la autora, recupera biografías de algunos nombres que son excepcionales, ¿sabes? Más allá de las reinas o de las santas más conocidas, ¿no? Como por Leonor de Aquitania o Juana de Arco, por ejemplo, en los siglos medievales despuntaron otras mujeres en ámbitos tan dispares como la música o la ciencia.
escritoras de la talla de Cristina de Pizan o la excepcional Hildegarda de Bingen o, no sé, doctoras como Jacoba Felicier, muchos nombres propios de mujeres que reaparecen en esta obra reivindicando su lugar en la historia. Pues gracias por la recomendación, que nos vamos a apuntar a este libro que creo que es bastante interesante. Sí. La revolución industrial en Europa a finales del siglo XVIII y con el descubrimiento de la máquina de vapor da paso a una nueva tecnología que exige mano de obra para trabajar en la fábrica, claro. Y qué mejor que mano de obra barata y sumisa. Venga, verás, cuéntamelo. ¿A quién crees que le tocó esto? Sorpréndeme. Pues a las mujeres, por supuesto. Total. Ya. Claro, este proceso de industrialización, por lógica, a la mujer no le benefició mucho en el sentido de que le tocó llevar doble carga, ¿no? Las labores domésticas y el cuidado de los hijos, pues tuvo que compaginarse con la vida de trabajo precario y sueldo reducido. Madre mía, que me suena a mí este tema y que actual y fresquito me resulta lo que me estás diciendo. Ya. Ahora mismo y casi con normalidad las mujeres somos las que debemos conciliar el trabajo con la familia, ¿verdad? Hombre, y tanto. Y nosotros lo sabemos que estamos dentro del mercado laboral. Exacto. ¿Tú conoces el Club de las Malas Madres? Sí. Bueno, su fundadora es Laura Baena, esto solo por nombrarlo. Bueno, pues ella, este club, que es actual, lo podéis encontrar en Instagram mismo, reivindica fuertemente que las mujeres estamos atrapadas en unas medidas de conciliación discriminatorias. Y es verdad, porque esto implica que muchas mujeres tengan que abandonar su carrera profesional en el momento que deciden formar una familia. Y perdona que te diga, esto es una putada. Esto es un tema extensísimo, el tema de la conciliación también, ¿eh? Se merece un capítulo. Pues sí. Para solo. Entonces tenemos dos conceptos claros para entender esto, ¿no? Por un lado, los salarios de los varones deben ser suficientes para mantener a la familia, por lo que se le daba el título de creador de valor en la familia. Claro. Y esto tengo que decirte que me parece fatal, porque hay que ver qué presión que tienen los hombres con esto. Totalmente, amiga, porque aparte esto les genera inseguridad y miedo. En mi opinión, en ocasiones cuando existe inestabilidad económica, ¿no? O desempleo, o todo lo que conlleva una crisis como las que venimos pasando, Pues sí. porque vivimos una y ahora parece que estamos viviendo Sí, la de 2008 y ahora el la de la tema pandemia esta, que Sí. a ver por dónde nos sale, ¿no? No vamos a hablar nunca en ningún capítulo del COVID. Avisamos. No queremos. Bueno, que con todo lo que conlleva una crisis como esta, pues los hombres, cuando se encuentran desempleados, pues se frustran, se sienten como que no se sienten vacíos, como que no cumplen con su responsabilidad, que su obligación por educación y por patrón es llevar dinero a casa para que nos mantengamos, ¿no? Entonces, claro, esto le genera esos sentimientos y es normal, ¿no? Claro que sí, además me parece una barbaridad, porque, vamos, los hombres deben tener la misma pertenencia pues al hogar, a la familia o lo que sea de lo que se forme parte, ¿no? Totalmente, por supuesto, porque no es una responsabilidad exclusiva del hombre este punto. Como en todo, ¿vale? Debe ser compartido en sentimientos y en actitudes. Pues sí. Claro. Por otro lado, con lo que venimos hablando, esto implica que las mujeres, ¿vale? De lo que tenemos, los conceptos que tenemos claros, que las mujeres sean reducidas a la categoría de madre y esposa, dependiendo de su marido. Entonces, claro, se las considera menos productivas en el ámbito laboral, porque, claro, te tienes que ir a cuidar a tu hijo. Entonces tú siempre vas a ser menos productiva, menos cualificada, que esto no sé por qué, y por supuesto, alguien tiene que quedarse en casa, ¿no? Bueno, más bien a esto último es lo que más destaca. Lo que más influye. Exacto. Ya. Y ahora permíteme citarte a una escritora que se llama Vivian Gornick. Esta mujer tiene solo 3 de sus libros traducidos al español. Uno es Apegos feroces, otro es La mujer singular y la ciudad y otro es Mirarse de frente. Pues en Apegos feroces, ella nos cuenta que va por la calle con su madre. Su madre ya es una mujer mayor, ¿no? Hablan de recuerdos, de complicidades, se echan cosas en cara, en fin. También habla del relato de una hija por encontrar su lugar en el mundo. Y Vivian aquí refleja perfectamente la dependencia esta que tú has dicho de la mujer al varón. Y ella pues dice así: el concepto de familia parece totalmente desconcertante. Una incertidumbre en mi madre y también en mí. Estamos tan habituadas a pensar en nosotras como un par de mujeres desdichadas, ella viuda y yo divorciada,
que somos incapaces de conformar por sí mismas una vida familiar. ¿Qué te parece? Qué triste que pensemos en nosotras mismas solo como un puro complemento familiar, ¿no te parece? Hombre, totalmente, totalmente. Por suerte, las mujeres comenzamos a ver la vida de manera muy diferente hace bastante tiempo. Y menos mal, menos mal. Estos pensamientos, bueno, siguen existiendo, claro, pues, siguen existiendo, pero cada vez son un poquito más cuestionados y yo creo que también menos frecuentes, ¿no? Sí. El proceso de emancipación de la mujer se inició de manera infructuosa a finales del siglo XVIII, en la que voces como Olympe de Gouges denunciaron la desigualdad. Pero realmente fue durante la Primera Guerra Mundial cuando este proceso pasó a ser un poco más visible. Después, con el acentuamiento de la Segunda Guerra Mundial, ya como los trabajadores masculinos estaban en el frente de batalla y la producción había que mantenerla, pues claro, se contaba con las mujeres para trabajos asalariados en fábricas y talleres. Sí, vaya, básicamente contaron con nosotras por puro interés, para mantener la economía. Total. Para mantener la economía, exacto, pero claro, no contaban con que esto puso de manifiesto la autonomía real de la mujer. Esto significaba independencia económica, ya que disponía de rentas propias. Y claro, algunas a esto, pues como que le cogieron el gustillo, ¿no? Pues sí, y relacionado con esto, tengo que decirte que se puso de manifiesto un pensamiento que a las mujeres hasta entonces no habían ni siquiera planteado, no se habían ni siquiera planteado ellas mismas. Porque claro, como las mujeres se vieron con renta, con pasta, el matrimonio empezó a ser una institución puramente emocional. Claro, no la como- gente, claro, empezaba ya a casarse por sentimientos, ¿no? Por amor. Que antes era un poco más por conveniencia, ¿no? Exactamente. Vale, y amiga, ¿podían vivir sin depender del género masculino en esta época? A ver, la independencia económica era más o menos real, ¿vale? Pero ¿y la emocional? ¿Tenía solución? Claro, surgió ya el tema del divorcio. Muchas mujeres se vieron en matrimonios con hombres que no mostraban sus sentimientos profundamente. De hecho, conocemos al típico hombre duro, fuerte, que debe defender a su familia, que no puede bajar nunca la guardia, que no puede permitirse ni un solo punto débil. Sí, madre mía, amiga, qué rol más feo les ha tocado a nuestros compañeros varones, ¿sabes? Porque muchas veces todo lo vemos como si fuese su personalidad, pero realmente es un patrón con el que están educados y del que si se salen pierden de alguna manera su identidad masculina. Es exactamente que nuestra situación, pero al contrario, Pues sí. por eso los hombres también tienen que ser feministas. Madre mía. Es muy importante. Como hemos hablado, en el siglo XX la mujer comienza a participar de manera bastante activa en la sociedad, ¿no? Y este proceso de inserción, pues claro, da pie a una serie de necesidades y derechos que las mujeres necesitan y que por supuestísimo reclaman. También comenzamos a incorporarnos en la vida universitaria y por consiguiente nos incorporamos también al ámbito laboral en ciertas áreas específicas que hasta el momento estaban reservadas al género masculino. Efectivamente. Aunque conocemos la larga trayectoria masculina en el ámbito pues, científico, tecnológico, musical, literario, etcétera, etcétera, además, claro, de la mano de grandes personajes históricos, ¿no? Como Albert Einstein, Sigmund Freud, Alexander Fleming, James Watson, Alexander Graham Bell o Pablo Picasso, que pues este es de nuestra tierra, malagueño. Este es nuestro. Pues sí, las mujeres en esa época ya estaban, lógicamente, abriendo caminos importantes hacia el empoderamiento femenino. Conocemos personajes de renombre, como por ejemplo son la polaca Marie Curie, ¿no? Que ella fue la primera persona en recibir, no la primera mujer, la primera persona, lo voy a reiterar, la primera persona en recibir 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. ¿Qué te parece? Una mujer, por si había alguna duda referente a la capacidad femenina, ¿sabes? Tengo que decirte que no conozco a otra científica que no sea Marie Curie así famosa, ¿eh? Claro, porque normalmente no se estudia, no son famosas. Exacto. También te voy a poner un ejemplo que creo que te va a gustar, que es Simone de Beauvoir, que es para el que no lo Hombre, conozca, por una favor. escritora y activista femenina, que ella en todas sus obras reivindica las capacidades y derechos de las mujeres que tradicionalmente habían estado reservados a los hombres. Bueno, aquí ya sabes tú que tenemos que hacer un pequeño inciso para hablar de un libro de esta escritora
que se llama El segundo sexo, Qué que bueno. tenemos las dos. Es una de las obras fundamentales de Simone de Beauvoir. Además, una de las obras cumbres del feminismo. Totalmente. La autora analiza la relación de las mujeres a lo largo de la historia de forma detallada y en distintos contextos. Se desarrolla en la obra una teoría que termina pues, con los prejuicios de la mujer en sociedad y aboga por la inclusión de estas en la sociedad, ¿no? En la misma, Sí, la misma como algo pues, necesario para la armonía. Hay que tener en cuenta que en la época en la que fue escrito, a la mujer, pues, ya sabemos el único rol que se le asignaba, que lo hemos dicho varias veces, casarse y tener hijos. tener hijos. Es la educación que tenía. Bueno, pues esta escritora defiende el derecho de las mujeres a tener un proyecto personal y a desarrollar su talento, por favor. Qué importante. Y a trabajar, qué cosa más básica, Qué importante. porque tiene que haber, o sea, tenía que haber sido por naturaleza ya así, ¿sabes? Sí. Porque hay que escribir un libro sobre ello. Pero bueno, lo que se pide es desarrollar nuestra vida igual que los hombres, ¿no? Y esta escritora lo escribió tras reflexionar mucho sobre qué había significado para ella ser mujer. Pues claro, no todas nos planteamos eso. Ojalá yo, cuando sea anciana, me replantee eso, qué ha significado para mí ser mujer. Me gustaría. Pues bueno, ella investigó cuál habría sido la situación de muchas otras mujeres, lo mismo que ella, a lo largo de las décadas. Y utiliza conceptos existencialistas para indagar en la vida de lo que es la mitad de la humanidad, porque somos la otra mitad. Además, ella muestra también diferentes puntos de vista, ¿no? El psicológico, el sociológico, el antropológico, no sé. La verdad que creo que es un libro indispensable y personalmente, además creo que no me equivoco si hablo en plural, a las dos, Sí. Es un libro al que le tenemos mucho respeto. Muchísimo. Por el significado del contenido, por lo profundo del tema y por lo que significa para las mujeres esa expresión que hace Simón. Bueno, yo te he comentado a ti esto varias veces, que yo no me encuentro preparada todavía para cogerme este libro, Ya. que lo veo muy, muy profundo y la verdad que creo que me falta por aprender bastante Antes de cogerlo. quedarte con. Mm. Bueno, y como último ejemplo, podríamos nombrar también a la maravillosísima pintora mexicana Frida Kahlo, que es muy famosa y que es admirada por muchos no solo por su pintura, sino por su fuerte personalidad, ¿no? Ya que su vida nos descubre un mundo de sentimientos y es un gran ejemplo de perseverancia. De hecho, hoy en día está considerada como un auténtico icono feminista y además es la máxima representante del arte mexicano en el siglo XX. Sí, además, al igual que el feminismo, o quizás como consecuencia del crecimiento de este movimiento, grandes firmas, sobre todo del mundo de la moda, se han apropiado de su imagen. Bueno, ya, claro. No hay movimiento que el capitalismo no explote, ¿no? Claro, porque ¿quién no tiene una camiseta, un bolso, un cojín, cualquier otra cosa de Frida Kahlo? Ya. Y tanto. De hecho, hemos de decir que la industria textil concentraba, desde que apareció, y concentra mano de obra femenina con bajísimos salarios. Un buen ejemplo lo tenemos actualmente en China o en la India. Y tengo que decirte que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Porque son miles de mujeres explotadas para que otras mujeres lleven una camiseta en la que pone feminismo o yo soy feminista y que se compra a un precio muy elevado si lo comparas con lo que vale producirla y con el salario que tienen estas mujeres, ¿no? Qué contradicción, ¿verdad? En fin, sí, es para dedicarle otro capítulo. Todas estas personas que os hemos hablado, tanto hombres como mujeres, son famosos y reconocidos por la sociedad. Pero sabemos que esto no siempre es así. Hay veces que por circunstancias de la vida, tus acciones, labores, esfuerzos, pues no son nada reconocidos en absoluto. Si esto pasaba siendo hombre y pasa, pues imagínate encima si eres mujer. Pues ya ves, apaga y vámonos, ¿no? Ya, y además durante años las mujeres nos hemos tenido que resignar a una situación para nada justa. Tengo un claro ejemplo, aunque se podrían poner miles, ¿vale? Acerca del esfuerzo, el talento y la capacidad femenina no reconocida. ¿Tú sabrías quién es Marianne Granberg Manago? Ni idea. Vale, pues es una bioquímica francesa de origen ruso que descubrió junto a Severo Ochoa el ARN polimerasa, ¿vale? Por este descubrimiento tengo que decirte que se recibió un premio Nobel en medicina. Y perdona que te diga, amiga, a ella ni la nombraron. Sí, lo típico. Igualmente, en la actualidad, las mujeres tenemos un relativo fácil acceso al mercado laboral.
Por supuesto, siempre han existido y hoy en día también existen trabajos masculinos y trabajos femeninos. Totalmente. Para nosotras, por excelencia, la enseñanza y los cuidados siguen siendo los favoritos, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues bueno, muy fácil, pues porque las mujeres y los hombres y todos seguimos viviendo en un mundo con gran influencia masculina. Si tú, por ejemplo, si en un lugar hablas de una persona importante, ¿no? De sus habilidades, de su profesión, de sus grandes logros, y esto lo haces sin mencionar si estás hablando de un hombre o una mujer, y cuando terminas tu relato preguntas ¿a quién crees que se refiere? Probablemente todas las respuestas, o la mayoría de las respuestas, sean que estás hablando de un hombre. ¿Y por qué? Pues porque estamos acostumbrados a eso, porque todo lo que estudiamos, todos los libros de historia, todo lo que sabemos sobre el mundo, los descubrimientos, etcétera, 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 todas las cosas las hacen los hombres. Entonces, cuando te hablan sin poner género, directamente relacionas el masculino. Claro, y efectivamente no es una cosa extraña cuando por regla general en nuestra educación casi nunca aparecen mujeres en los libros que hayan conseguido grandes hazañas. Exactamente. Solo si son santas o reinas, princesas, y como comprenderás, hace mucho que las mujeres dejamos de hacer algunas de estas cosas, ¿no? Hombre, pues ya ves, No queremos ser princesas, pues muchísimo menos queremos ser reinas. Venga ya, eso nos hacía falta, ¿sabes? Totalmente, compañera. En los libros de texto, en contadas ocasiones, aparecen escritoras, inventoras, científicas. De hecho, la verdad es que se llega a cierta edad de la vida y te das cuenta que prácticamente no se sabe nada de nosotras en absoluto, ¿no? Ya ves. Y siguiendo al hilo, te voy a contar algo curioso sobre una época que fue un buen repunte en la inserción laboral de las mujeres. ¿A ti te suena de algo Las chicas del cable? Claro, yo creo que la serie esta que emite Netflix lo hemos visto todos y todas. Y habla pues de esta chica. Y aunque está basada en hechos reales, tiene, creo yo, bastante más de ficción que de realidad. Yo opino lo mismo. Claro, habla de una época en que las mujeres estaban pues en pleno despliegue empoderante. Esta serie, a ver, no refleja con exactitud la situación de aquellas mujeres, porque claro, Netflix las pinta como mujeres glamurosas, que tienen aventuras, pero si en la vida real esto hubiese sido así, muchas estarían muertas o presas. Pues eso, sí. eso también es real. Pues sí. Los creadores intentaron representar los tiempos que transcurrían en España, ¿no? En los años 1920 más o menos, aunque las centrales telefónicas llegaron a nuestro país en 1886, ¿no? En aquella época la mujer casi no tenía lugar en el ámbito laboral. Muy pocas tenían acceso a dicha actividad. Sin embargo, algunas lograron insertarse como operadoras telefónicas manuales. El objetivo, pues bueno, deberían encargarse de poner en contacto a diferentes personas con otros países, ¿no? del mundo. Y de hecho, la Compañía Telefónica Nacional de España pues, dio puestos de trabajo a varias mujeres. Bueno, los requisitos que existían para entrar aquí eran verdaderamente insólitos. Y tanto. Por ejemplo, la trabajadora debía tener entre 18 y 27 años. O sea que nosotras ya no podríamos ser chicas del cable. Nosotros estamos fuera del mercado. Debía de estar soltera, no usar lentes. Además de tener unos brazos extra largos para alcanzar las clavijas más altas. ¿Te parece? Incluso antes de ser confirmada en el trabajo, tenían que aprobar una prueba con auriculares o dictados. Sí, bueno, esto puede ser normal, que te hagan algún tipo de prueba para entrar en un trabajo. La pregunta es si también se la hacen a ellos, ¿no? Exacto. Además, la primera telefonista en el mundo fue Emma Mills Nutt, natural de Boston, y resulta que la respuesta de los clientes a su voz suave, paciente y educada fue muy positiva, por lo que aceleró el reemplazo de los operadores, hombres, por mujeres. Emma fue contratada por Alexander Graham Bell, que se le atribuye el crédito de haber inventado el primer teléfono funcional, pero que en realidad es mentira. Robó la idea. Muchas somos las que nos dedicamos hoy en día a profesiones que equivocadamente están consideradas masculinas, como puede ser tu caso o el mío, ¿no? Totalmente, pero igualmente en la actualidad los sectores donde las mujeres lo tienen un poco más fácil son, por ejemplo, la moda, la cosmética, el comercio, actividades sanitarias, servicios sociales, educación, hostelería, actividades para el hogar, ¿no? Como personal doméstico, en fin, profesiones donde los cuidados y la belleza son protagonistas, para variar. Con esto de las actividades de hogar y el personal doméstico, permíteme citarte de nuevo, que ya la cité el otro día, pero es que me gusta mucho,
a Lucía Berlin, porque en su manual para mujeres de la limpieza ella dice esto. Las mujeres de la limpieza lo saben todo. Me encantan las casas, todas las cosas que me cuentan. Esta es una de las razones de que no me importe trabajar como mujer de la limpieza. Es como leer un libro. ¿No te parece genial que compare limpiar las casas con leer un libro? Me parece estupendo. ¿Acaso es mentira que las mujeres de la limpieza conocen? Hombre, las mujeres de la limpieza conocen perfectamente las intimidades de los hogares donde trabajan todas. Que conviven con eso. Exactamente. Y tanto, además son en su hogar economistas, organizadoras de eventos, psicólogas, enfermeras para los hijos, para los maridos, en fin. ¿Hay algo más polivalente que una ama de casa, amiga? Pues ya ves. Qué infravalorado está este trabajo, ¿eh? Porque además fíjate que ni siquiera a día de hoy, sabiendo esto, que lo que estamos diciendo no es algo novedoso, se sabe y se comenta, pues aún a día de hoy no se reconoce. Exactamente. Amiga, como nosotras somos lectoras empedernidas de autora, te quiero recomendar un libro que está maravillosísimamente documentado y es de la escritora María Pérez Herrero, ¿vale? Y no hace mucho tiempo que me lo leí y cuanto menos me pareció interesantísimo, ¿vale? El libro se llama Ni loca ni tonta y en su portada aparece una frase que es realmente cierta, que pone la autora y nos dice: creían que estaban construyendo su futuro, pero lo que hicieron fue darnos nuestro presente. Cuando te cuente de lo que va el libro, lo comprenderás. Venga. Bueno, pues el libro está ambientado en la España de 1926, ¿vale? Está basado en una historia real y ocurre en plena dictadura de Primo de Rivera. Está repleto de personajes importantes, como son Carmen Baroja, María de Maeztu, Isabel Oyarzábal, Victoria Kent, Zenobia Campoubrí, María Lajárrega, Clara Campoamor, Matilde Huichi, Josefina Blanco, Concha Méndez o Encarnación Aragoneses, ¿no? Más conocida como Elena Fortun. ¿Tú sabrías decirme qué tienen en común todas estas mujeres? Pues no. Pues mira, todas son distintas, ¿vale? Licenciadas, profesionales, amas de casa, solteras, casadas, bueno, todo distintas, pero tienen un gran nexo. Todas fueron socias y fundadoras del club Liceum en Madrid del 1926. Que este club existió de verdad, ¿no? Sí, este club existió de verdad y ellas existieron de verdad también. Además, como podréis ver, la gran mayoría eran intelectuales, mujeres que pertenecían a la alta sociedad y cuyos maridos, en algunos casos, eran personas de renombre como Pío Baroja, Valle Inclán o Juan Ramón Jiménez. Y además también también aparecen personajes que apoyaron esta iniciativa, como por ejemplo Jacinto Benavente. Bueno, pues resulta que este club, ¿vale?, era el primer club femenino aconfesional y apolítico en España. ¿Qué me dices? ¿Realmente podría funcionar esto? La verdad que necesario era muchísimo. Necesario sí, pero joder, también era arriesgado, ¿no? Pues sí. En este club la cultura se llevaba por bandera, ¿vale? Tenían una gran biblioteca, hacían obras de teatro, se daban charlas, todo exclusivo para mujeres, ¿no? O no exclusivo, pero dedicado a las mujeres, que era un poco más... Entonces, aunque intentaron tirar por el suelo su trabajo, ¿vale? Y se comentaba, pues bueno, que era un club de fulanas, que enseñaban las piernas, tú sabes, lo típico Sí. de la época. Aguantaron el tirón bastante bien y consiguieron con 2 ovarios un derecho femenino por excelencia que habíamos conquistado. Qué ¿Vale? bien. En este libro, referente a esto, a este derecho, en este libro hay un personaje muy significativo, que ya lo he nombrado anteriormente, y que es Clara Campoamor. Ella fue de las primeras, la segunda, ¿vale? La segunda licenciada en el Colegio de Abogados en 1925 junto a Victoria Kent. Tengo que decir que Victoria Kent fue la primera en colegiarse y Clara Campoamor la segunda. Entonces yo me pregunto, cuando leí este libro me pregunté que no iba a decir a nosotros que las sufragistas españolas iban a ser mujeres de la alta alcurnia, ¿no? Bueno, es que yo creo que las mujeres de baja clase no tenían posibilidad de introducirse en este tema. Ya, si no lo tenía la de alta, casi Imagínate. prácticamente. Ya. Bueno, pues esta obra también nos cuenta cómo Clara Campoamor consiguió frente a las Cortes el voto femenino, con un discurso implacable y que por suerte, la pena es que sea por tan poquito, pues por suerte fue aprobado por solo 4 votos de diferencia, ¿vale? Yo voy a citar un fragmentito pequeño de lo que fue un poquito del discurso de Clara. Los sexos son iguales.
Lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política para que sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo aislado, fuera de nosotros. Madre mía, qué bien, Clara, ¿no? Exactamente, y bueno, fue así gracias a eso como el 1 de octubre del 31 las mujeres ejercimos nuestro derecho al voto por primera vez. Y amiga, qué orgullo, Madre cómo nos mía. allanaron el terreno, ¿eh? Cómo nos pusieron la situación para que ahora nosotros seamos lo que somos. Qué valientes fueron, ¿no? Pues la verdad que me parece súper interesante esto que me has contado y creo que has dado muchísimos datos, que es que esto debemos investigar y buscar más sobre el tema este porque es que es genial, ¿no? La verdad es que sí, que este libro es 100% recomendable porque además de estar documentado de una manera exhaustiva y de leerse bastante bien, la historia de todas estas mujeres merece la pena y para nosotras son todo un referente y para la mujer que no lo sea, española por lo menos mínimo, deben ser un referente. Claro que sí. De hecho, gracias a ellas nosotros hoy en día podemos trabajar en lo que más nos gusta. Claro que sí. Pues yo ahora te quiero contar una historia en la que hay pues mucho dato, mucho juicio, mucha historia detrás, pero bueno, yo voy a intentar contártela de una manera breve y que resulte un poco interesante, Estupendo. ¿vale? Tú sabes que hace unos días se cumplieron años de la muerte del dictador Francisco Franco. Exacto. ¿Tú conoces una residencia que se llama El Pazo de Meirás? Hombre, por supuesto, es un edificio emblemático que además creo que es Patrimonio de la Humanidad desde 2008. Sí. Y si no me equivoco, se construyó en 1893 en Sada, en A Coruña, ¿no? En Galicia. Sí, exactamente. Sí. Pues en plena guerra civil, algunos alcaldes de A Coruña y otras autoridades, ya sabedoras de quién sería próximamente el nuevo jefe del Estado, y claro, y sabían que ostentaría el poder algún tiempo, no imaginaban que tanto, pero algún tiempo, claro, entre ellos acordaron, para congraciarse con este, adquirir un inmueble representativo. Básicamente querían hacerle la pelota de una manera sideral. Que querían regalar una cosa bonita, ¿no? Claro, entonces lo pusieron a su disposición. El El Pazo. Pazo de Meirás. Vale. Exactamente. Como Sí, tú has dicho, es bien de interés cultural desde 2008, pero durante bastantes años ha pertenecido a la familia Franco. Bueno, pues los ciudadanos hicieron donaciones, claro, de una forma obligada, para comprarlo y reformarlo, en Para fin, dárselo bonito. Para dárselo bonito, perfecto. Esto pues sería el sitio de veraneo de la familia del caudillo. Claro, y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto que me cuentas con el tema de ¿Qué nuestro traemos de hoy? hoy? Efectivamente. Pues te explico. El Pazo de Meirás fue mandado a construir por Emilia Pardo Bazán, No me digas. que Qué se curioso. dedicó prácticamente su vida a defender los derechos de las mujeres, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Allí en El Pazo ella vivió y escribió buena parte de su obra literaria. Sabemos también que no fue solo defensora en los derechos, o sea, en el tema legal, político de las mujeres. Ella también decía, y hablaba, de los cambios que deberían hacerse en la educación sentimental de las mujeres, en la importancia de que la educación no sea solo un dogma para que las mujeres se conformen con ser madres. Qué bueno, ¿eh? Bueno, a Emilia se la considera, por supuesto, una progresista, pero también te tengo que decir que era bastante conservadora en algunos aspectos. Por ejemplo, ella era carlista, era antiliberal, antianarquista, pero escucha qué cosa, era profundamente feminista. Era una feminista de bandera. Madre mía. Pues hay un hecho contado por una investigadora que se llama Eva Costa, que dice que cuando Franco recibió el Pazo de Meirás, su señora, Carmen Polo, quiso hacer una visita, claro, a la que sería su residencia de verano. De Tú verano. ya sabes, a ver cómo iba la cosa, cómo se A le ver estaba qué cuadro. quedando, en fin, Así cambio este la cuadro. decoración, ya Totalmente. sabes. Pues cuando entró a la biblioteca de Emilia, claro, la señora pues era curiosa, ¿no? Entiendo que era curiosa, y empezó a abrir los cajones, uno a por ver uno. qué hay, a ver qué... Claro, pues ella encuentra cartas remitidas por personas tan importantes como Leopoldo Alas Clarín o Benito Pérez Galdós. Con este último, Qué curioso. Emilia
Emilia, con este último, con Benito, mantuvo una relación íntima. Anda. Ujú. Claro, ella está callada, Carmen Polo, está mirando las cartas esas, lee una frase aquí, una frase allá, y de pronto se levanta, se dirige hacia la puerta y le dice a la persona que había allí con ella: quema todos los papeles que hay en los cajones. Madre Así, mía. pues claro, buena parte del archivo personal de Emilia pues Eso fue ceniza. Eso es una pena. Yo no sé qué vería Carmen allí que tanto le sorprendió. molestó, Pero bueno, le- ya sabemos de qué pie cojeaba Emilia y de qué pie cojeaba Carmen, ¿no? Carmen, totalmente. Pero a mí lo que más me resulta más, o sea, más extraño es que cómo es posible que la casa y la biblioteca de una de las voces más pro a los derechos de la mujer y con esta historia feminista así detrás, pues sea adquirida y habitada por la familia más ultraconservadora de España. Totalmente. No se sabe si es casualidad o... ¿Qué cosas tiene la vida? O qué tal, pero a lo mejor la Me vida, choca esto un la poco. vida es... Exactamente. Madre mía. Es chocante, cuanto menos es, Claro, es chocante. te tengo que decir también que relacionado con este tema con el que hoy venimos tratando, cuando Emilia empezó a escribir, claro, empezaron a murmurar de ella. Ujú. Claro. No me extraña porque en la época en la que estaba viviendo Claro, y sobre las lo que cosas ella- que me has contado, Exactamente. pues lógicamente no Y sobre lo debería que ella tener- escribía. Ya. Pues su marido, José Quiroga Pérez, le dio un ultimátum y Espera. le dijo: o la literatura o yo. Dime que eligió la literatura, por favor. Pues sí, buena noticia. Menos mal. Emilia decidió separarse, porque claro, en ese tiempo todavía no existía la ley del divorcio, Ujú. y se dedicó a escribir profesionalmente. Pues me parece estupendo, me parece estupendísimo. Y bueno, con la cosa de que hoy venimos recomendando muchos libros y muchas escritoras, en este caso hoy hemos nombrado solo escritoras, y ya que estamos finalizando un poco este tema, que nos hemos extendido bastante, los que nos escuchen, que no les vaya mucho el tema de la lectura, pues bueno, hoy os queremos dejar también una recomendación de una miniserie nueva que ha salido en Netflix y que se llama Gambito de Dama. Y habla de una mujer que es todo un prodigio en el ajedrez. Está ambientada en la misma época de la que venimos hablando hasta ahora, la recomendación anterior, ¿no? Ni loca ni tonta. Está basado en los años 20 y la verdad que la evolución del personaje es alucinante. La seguridad que va cogiendo en sí misma, moviéndose en un mundo de hombres, en fin, todo lo que conlleva destacar como mujer en una época como esa. Recomendamos esta serie también. Y ya por hoy está listo el tema, lo dejamos aquí. Esperamos que os siga gustando. Acuérdate de suscribirte, de darnos a me gusta, de tocar la campanita. En fin, de algo. De algo. Ya. Os informamos también que ya tenemos Instagram, podéis encontrarnos como Cactus Lila. Y sí, y nada, si os interesa lo que os contamos, pues lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos, con todo el que quieras. Nos vemos en el próximo y muchas gracias. Muchas gracias.